tengo un tema muy interesante que quiero que pensemos. Está Emilio Santiago. Emilio es autor de Contra el mito del colapso ecológico. Esto es interesante porque es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y hay en este instante mucha desesperanza por el tema de cómo el medio ambiente y la crisis climática está siendo enfrentada. Y la gente dice, bueno, si colapsa, así estamos, hacia allá vamos. Santiago, ¿por qué estás contra el colapsismo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación a esta conversación. Estoy contra el colapsismo por 3 razones, fundamentalmente. La primera razón es que la perspectiva del colapsismo nos bloquea políticamente. Eso es como la primera. No es la más grave. La segunda es que está obsoleta a nivel científico. Y la tercera es que induce a errores de interpretación política tremendamente graves. Ok, entonces, primero hagamos un reset. Sí. ¿Qué es el colapsismo? El colapsismo es esa ideología que decide que algo que se llama colapso, que habría que entrar en definir qué es o bien un hecho consumado, algo que va a suceder, o algo suficientemente probable como para condicionar las estrategias políticas del presente. Por ejemplo, cuando vemos que hay una buena cantidad de millonarios que construyen búnkers. Ese tipo de cosas, sí. Y que quieren protegerse y creen que la idea de un colapso podría limpiar la humanidad y de esa manera ellos sobrevivir porque tienen mayor cantidad de recursos. Tenemos la versión cuica, que es esa, pero una versión popular que es, bueno, el Estado va a fallar y tenemos que organizar pequeñas comunidades de base con agricultura de subsistencia y cuestiones de este tipo. Hay colapsismos de toda índole. Y hoy en día, tú vienes de Europa, ¿se habla del colapsismo como algo del día a día o todavía es una sensación más vinculada a serie y película? No, tuvimos en España un debate muy, muy fuerte sobre esto hace un par de años y esto que has comentado es muy interesante porque el colapsismo está en los imaginarios de época. Y te pongo un ejemplo concreto. Podríamos decir fácilmente 10 o 15 películas que proyectan un futuro distópico, ambientalmente terrible. Si tuviésemos que decir 3 que hiciesen lo contrario, un futuro ambientalmente sostenible, tendríamos que ser como unos eruditos del underground cultural y sacaríamos una película de Eslovaquia, alguna cuestión así, ¿no? O sea, y es muy interesante porque Zizek decía que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí, total. Pero claro, porque aquí hay una cuestión clave que es que el colapsismo es un imaginario con una moraleja profundamente neoliberal. Porque ¿qué es el colapsismo si no el no hay alternativa de Thatcher con un barniz verde, ¿no? Con un barniz más como de Mad Max, ¿no? Entonces es esta cuestión de la antipolítica, lo que está en el corazón del colapsismo, que es profundamente problemático. Y estás en este momento contra el colapsismo, se llama tu texto. ¿En qué se basa? Bueno, se basa en hacer una crítica a la ideología colapsista. Con esto no quiere decir que las cosas estén bien, ¿eh? Las cosas están jodidas, como decimos en España. Están mal. En términos climáticos, por ejemplo, estamos seguramente peor que nunca. Pero, digamos, el colapsismo va más allá. No es, digamos, reconocer que las cosas son graves y tenemos que actuar. Es dar al desastre, pues eso, la categoría de un destino. Entonces, bueno, en el libro lo que hago es analizar estas 3 cuestiones por las que merece la pena discutir con el colapsismo, que son su ineficacia política, su obsolescencia científica y sobre todo que nos induce a errores enormes en cómo afrontar los próximos años. Entonces lo que tú dices es, no es una herramienta que nos permita ver el futuro, sino solamente dejarlo ahí. Claro, es una herramienta que no nos permite ver el futuro, que nos hace comunicar muy mal políticamente, que no nos permite entender algunos cambios que está habiendo a nivel tecnológico y científico que abren las posibilidades de juego, y que luego nos va a inducir a un gran error, porque el problema es que nuestras sociedades están mucho más preñadas de algo que podríamos llamar fascismo que de colapso. Es decir, si hacemos las cosas ambientalmente mal, lo más probable no es un colapso, si lo definimos en términos rigurosos. Lo más probable es un aumento de las desigualdades, del autoritarismo, un empeoramiento de las condiciones de vida y una dinámica geopolítica perversa. Es decir, es más probable, por decirlo en términos chilenos, Cast que Mad Max. Y para Cast te preparas de una manera y para Mad Max te preparas de otra. Y bueno, no sé, bueno, sabrán ustedes. En estas mañanas de la esperanza espectaculares. No, pero hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Estamos viviendo 2 revoluciones tecnológicas, tecnopolíticas, porque más bien la tecnología no sale de la nada. Hay una serie de políticas de I+D y de políticas industriales que las impulsan, que han cambiado las reglas de juego del ecologismo. Una tiene que ver con todo lo que está pasando con las renovables, las baterías y la electrificación, que es impensable hace 10 años. De hecho, estamos seguramente viviendo la revolución tecnológica, la energía más importante del siglo XVIII. O sea, no hay una energía más barata en la historia que la fotovoltaica, con una capacidad de implementación más rápida, y eso cambia las reglas de juego. Y con la agricultura regenerativa, las ciencias del suelo, estamos viviendo algo parecido. ¿Y esto qué significa? Que el campo de juego del ecologismo cambia.
El ecologismo, si hacemos las cosas bien, ya no tiene que prometer repartir bien un futuro de escasez. Ahora puede prometer repartir bien un futuro de abundancia. Y eso es un paradigma distinto que nos ofrece posibilidades políticas mucho más interesantes. Emilio, cuando vemos que la humanidad está en este momento con un montón de líderes que parece ser que empujan esto a la negación, por lo menos, de la crisis climática, cuando vemos que Europa se va cerrando, que Latinoamérica está siendo observada por Estados Unidos, que Rusia también impone sus propias ideas, y el votante de a pie, ¿qué puede hacer? Bueno, el votante de a pie tiene que votar teniendo la cuestión climática como la cabeza, digamos que sería la cuestión más importante, porque al final todo esto se va a dirimir con políticas públicas, eso es lo fundamental, pero estaría bien introducir en el debate por qué se están resistiendo, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de toda esta contraofensiva contra la agenda climática de los últimos años? Y ahí tenemos que calibrar el enorme poder del capital fósil y la enorme cantidad de activos varados que están en riesgo de descapitalizarse si cumplimos con la agenda climática. Es decir, si hacemos caso a lo que nos dice la ciencia, muchísima gente va a perder enormes cantidades de dinero. Enormes, ingentes. Piensa que el mundo consume 100 millones de barriles de petróleo diarios, tenemos un petróleo a $70 el barril, es un volumen de negocio de 7.000 millones de dólares al día. Entonces, evidentemente, se están resistiendo y están utilizando la extrema derecha como las terminales políticas de esa resistencia. Eso unido al poder de petroestados, pues como Rusia, como Arabia Saudí, nos dibuja un panorama complejo y creo que es interesante políticamente entenderlo. Ahora también tenemos contrapesos. Todo lo que está haciendo China, por ejemplo, con el desarrollo de renovables es espectacular. Europa está renqueando, su actitud en la última COP ha sido absolutamente vergonzosa, pero hasta ahora, digamos, había sido un actor impulsor de una agenda climática comprometida, y América Latina pues es un panorama mucho más complejo, donde tenemos gobiernos de los dos signos y veremos cómo evoluciona la cosa en los próximos años. Emilio, Contra el colapsismo es tu texto que está en este momento presentándose acá en Santiago de Chile, y hay gente que puede decir, bueno, este tema del colapso ecológico no me afecta. ¿Qué le dirías? Que no es verdad, le va a afectar cada vez más. Es decir, el cambio climático ya no es una especie de relato abstracto, algo que sucede en algún otro lugar, ¿no? Nos afecta las condiciones de vida, con incendios cada vez más frecuentes, con danas que dejan cientos de muertos, con catástrofes, con inseguridad en la producción de los alimentos. Va a ser algo que cada vez nos afecte más y el negacionismo, bueno, pues lo único que nos va a hacer es no llegar a tiempo a uno de los mayores desafíos que tenemos por delante. Pero sí que es interesante dejar de hablar de esos polares y traducir el cambio climático, la crisis climática, a los efectos materiales concretos que tienen en la vida cotidiana de millones de personas, que cada vez son más innegables. En el día a día, ¿cómo nos está pegando? Yo puedo hablar de España, que es lo que conozco mejor, pero aquí, digamos, este último curso político en España lo abrimos con una dana en Valencia con 230 muertos. ¿Qué es una dana? Lo que se llamaba como una gota fría, como una tormenta que tiene un enorme nivel de precipitaciones en muy poco espacio de tiempo, que implicó 230 muertos y unas pérdidas del PIB de la comunidad valenciana, lugar donde se arrojó, inmensas, y acabamos con la mayor oleada de incendios forestales de la historia con unos costos terribles. Entonces, si lo queremos traducir económicamente, digamos, nuestros países se están viendo como una suerte de prueba de estrés constante que va a tener unos impactos tremendos. Entonces, eso supongo que aplicado a la realidad de cada país y su vulnerabilidad climática, iremos conociendo fenómenos como estos. Ya no van a ser como la excepción, sino la norma. Y eso por hablar de lo más dramático, ¿no? Luego hay como un desgaste cotidiano, una serie de cosas que podríamos comentar. Finalmente, quiero entregarle a Santiago a la gente la esperanza. Sí. ¿Existe gente pensando contra todo esto? Por supuesto, existe gente pensando contra todo esto, aquí, en España, en todas partes. De hecho, venimos de un momento político donde todo esto se puso en el centro, ¿no?, de la discusión pública, con todo lo que pasó en el 2019 con Greta. Se hicieron impulsos en políticas estratégicas muy importantes. Ahora estamos viendo una reacción, ¿no? Los capitalistas fósiles han dicho, espera, bueno, pues toca volver a pelear. Al final esto es una cuestión política y la política a veces pierdes, a veces ganas, pero creo que
tenemos posibilidades. Damos el libro nuevamente en pantalla. Emilio Santiago, antropólogo e investigador, está con nosotros. Contra el mito del colapso ecológico. Está siendo presentado por ARPA y estás en Santiago de Chile en gira comentando. No. He venido por un proyecto de investigación por otra cuestión que presentábamos aquí. Bueno, cuando lo vimos dijimos por qué no traer a Emilio, porque nos parece relevante e interesante. Para nosotros es un placer y un honor. Y nada, vamos a seguir mirando. Chile, ¿qué te parece? Yo lo conozco mucho. Estudié acá 6 meses en la Universidad de Chile en el 2007. ¿Y lo que has visto de la actualidad? ¿Qué te parece que sucede? Bueno, estáis creo que en un proceso complicado, ¿no? Espero que se pueda mantener la línea política que venía siguiendo el país en los últimos años. No está fácil, pero bueno, veremos. Veremos, esa es la declaración. Emilio Santiago está mañana con nosotros, antropólogo investigador para las mañanas de turno. Muchas gracias. A vosotros.